Curazao es un país que no debería haberlo logrado. Una sola isla en el sur del Caribe. 444 kilómetros cuadrados de cactus, coral y viento. Con una población de aproximadamente 156,000 personas, menos de las que caben en los estadios de fútbol más grandes del mundo. Por todas las métricas que el fútbol utiliza para predecir el éxito, es un error de redondeo, un lugar demasiado pequeño para importar, un punto frente a la costa de Venezuela que la mayoría de la gente, hasta hace muy poco, no habría podido encontrar en un mapa. Y sin embargo, en 2025, hizo lo que naciones de millones de habitantes han pasado décadas intentando sin éxito. Se clasificó para la Copa Mundial de la FIFA, el país más pequeño, por población, en llegar jamás al torneo más grande del mundo. Durante unos días, el mundo del fútbol se hizo la misma pregunta: ¿dónde queda Curazao? Y la respuesta resultó ser más extraña y más rica de lo que nadie esperaba. Porque esta no es simplemente una historia sobre fútbol. Es una historia sobre cómo vive la gente en una isla seca, libre de huracanes y ferozmente improbable, donde edificios coloniales holandeses miran hacia Sudamérica, donde un idioma que no se habla en ningún otro lugar de la Tierra se convirtió en la voz de toda una nación. Para entender cómo un lugar tan pequeño llegó al escenario más grande del mundo, primero hay que entender cómo alguien puede siquiera vivir aquí. Suscríbete para más documentales de viaje desde los rincones más remotos del planeta. Y deja un comentario. ¿Desde dónde nos estás viendo? La Tierra. Existe un tipo particular de geografía que produce un tipo particular de personas. Y Curazao es una de las demostraciones más claras de ese principio en todo el Caribe. Miren la isla en un mapa y lo primero que llama la atención es su posición. Se encuentra a solo 65 kilómetros al norte de Venezuela, lo suficientemente cerca como para que en un día despejado, desde las tierras altas, uno pueda imaginar la costa sudamericana más allá del horizonte. Pertenece al Caribe y al mismo tiempo no del todo. Pertenece, en el sentido más profundo, a la costura donde dos mundos se encuentran, el continente latinoamericano al sur, el archipiélago insular al norte y la red comercial atlántica que, durante 4 siglos, pasó junto a ella y a través de ella, más que hacia ella. Por cualquier medida convencional, es un trozo de tierra menor. Se puede cruzar en auto en poco más de 1 hora. Nunca produjo azúcar en los volúmenes que hicieron rica a Barbados. Nunca tuvo la profundidad estratégica de Cuba, ni la población de la Española. Es, por casi cualquier estándar, un detalle menor del mapa, y sin embargo, la geografía que hace a Curazao menor es también la geografía que la hizo significativa. El hecho más importante sobre la isla es un hecho de ausencia, la ausencia de huracanes. Curazao se encuentra justo fuera del arco sur del cinturón de tormentas que devasta las islas más al este y al norte cada década. Mientras Dominica, Puerto Rico, San Martín y las Islas Vírgenes Británicas han tenido que reconstruirse una y otra vez tras tormentas catastróficas, Curazao ha mantenido una continuidad estructural durante siglos. Los mismos edificios del siglo XVIII siguen en pie en Punda. Las mismas paredes de piedra coralina siguen bordeando el puerto. Hay una cualidad de permanencia aquí que otras islas caribeñas simplemente no poseen, y esa permanencia no es suerte, es latitud. Es el don de estar lo suficientemente al sur. El segundo don es el puerto. El Saint Anna Bay, la bahía de Santa Ana, es uno de los puertos naturales más profundos del sur del Caribe,
Y fue esto lo que atrajo a los holandeses en 1634, cuando arrebataron la isla a los españoles. El interior de la isla es árido y no pretende lo contrario. Los cactus dominan el paisaje central, el kadushi, que crece hasta 6 metros de alto y parece sacado de una película del oeste, y la más familiar tuna. Los árboles más fotografiados son los divi-divi, cuyos troncos se inclinan permanentemente hacia el suroeste, porque el constante viento alisio del este empuja su crecimiento de lado. Son el símbolo no oficial de la isla, evidencia viva del viento que lo moldea todo, doblados pero no rotos, inclinados lejos de la fuerza que los define. El agua es la conversación que nunca termina aquí. Como en toda isla seca, no hay ríos en Curazao, no hay arroyos, no hay lagos de importancia. Los colonos holandeses intentaron cultivar caña de azúcar y algodón, y ambos fracasaron en el suelo delgado e impregnado de sal. Lo que sobrevivió fue el aloe. El aloe de Curazao fue alguna vez uno de los productos botánicos de exportación más valiosos del mundo. Y finalmente, la dura comprensión de que la riqueza de la isla tendría que provenir no de lo que creciera en la tierra, sino de lo que pasara por el puerto. El agua dulce de la isla ahora proviene casi en su totalidad de plantas desalinizadoras que operan desde la década de 1920 y producen agua que por estándares globales es excepcionalmente limpia. Vivir en Curazao es vivir con agua fabricada del mar, en una isla que aprendió hace mucho a crear su propia supervivencia en lugar de esperar que la tierra la proveyera. La costa es donde la geografía se suaviza hasta convertirse en algo cercano al paraíso. Curazao tiene más de 30 playas, la mayoría pequeñas, muchas escondidas en caletas entre acantilados volcánicos. El agua es transparente, calma y cálida todo el año, protegida por arrecifes costeros que se acercan a la orilla. Porque el mar fue también el camino que siempre se llevó a los curazaleños lejos. La gente Curazao tiene aproximadamente 156,000 residentes, pero la pregunta de quiénes son esos residentes nunca ha tenido una respuesta sencilla. Caminen por Willemstad cualquier tarde y escucharán 4 idiomas antes de llegar al final de la calle principal. Papiamento, la lengua materna de casi todos los curazaleños, el idioma de los mercados, de los umbrales y de las canciones. Neerlandés, heredado del poder colonial, el idioma del gobierno, la educación y los documentos oficiales. Español, hablado con fluidez por casi todos, porque Venezuela está justo al otro lado del horizonte. Y la gravedad cultural del Caribe hispanoparlante es constante. Y inglés, aprendido en la escuela, el idioma del turismo y del mundo más amplio. El multilingüismo aquí no es exótico, es estructural. Este es un lugar donde la identidad siempre estuvo destinada a ser plural. Porque la gente que lo construyó vino de todas partes y tuvo que hablar entre sí desde el primerísimo día. El fundamento demográfico fue establecido por la aritmética brutal de la trata de esclavos transatlántica. La Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales convirtió a Curazao en uno de sus centros caribeños más importantes para el tráfico de africanos esclavizados. Decenas de miles de cautivos pasaron por esta isla, almacenados en los depósitos cerca del puerto, clasificados y enviados a colonias a lo largo de las Américas. Pero un número significativo se quedó, trabajó la tierra y se convirtió en la base demográfica y cultural de lo que la isla llegaría a ser. Para cuando se abolió la esclavitud en 1863, la población anteriormente esclavizada y sus descendientes ya eran la mayoría.
Mercaderes judíos sefardíes llegaron en el siglo XVII, huyendo de la persecución en la península ibérica, y fundaron lo que hoy es la congregación judía en funcionamiento continuo más antigua de las Américas. Mikve Israel Emanuel, cuyo suelo cubierto de arena y oscuro interior de madera ha recibido feligreses desde 1651. Los colonos holandeses trajeron el marco de la gobernanza europea. La influencia portuguesa recorre los apellidos y la gastronomía. Trabajadores chinos llegaron para trabajar en el comercio y, más tarde, en la industria petrolera. Mercaderes libaneses construyeron redes comerciales a finales del siglo XIX. Venezolanos, colombianos, dominicanos y haitianos han llegado en oleadas durante el último siglo. El resultado es una sociedad que no encaja en las categorías caribeñas estándar, genuinamente, estructuralmente heterogénea, sin que ningún grupo abrume a los demás. Todos en una multitud de Willemstad se parecen entre sí, y nadie se parece, al mismo tiempo. El papiamento es la prueba lingüística de todo esto. El idioma surgió del contacto entre africanos esclavizados, colonizadores holandeses, comerciantes portugueses y sefardíes, y vecinos hispanoparlantes, a lo largo de siglos. No es español roto ni portugués simplificado. Es un criollo plenamente formado con su propia literatura, sus propias estaciones de radio, sus propios poetas y su propio vocabulario emocional que no puede traducirse limpiamente a ninguna de sus lenguas fuente. Lleva toda la historia de la isla dentro de su gramática, cada imposición, cada adaptación, cada colisión que produjo algo que ninguno de los fundadores pretendía. El estatus político de la isla es igual de difícil de categorizar. Desde el 10 de octubre de 2010, Curazao es un país constituyente del Reino de los Países Bajos. Pero Curazao tiene su propio parlamento, su propio primer ministro, su propia moneda y amplia autonomía sobre sus asuntos internos. Esto produce una situación genuinamente peculiar. Un curazaleño es ciudadano neerlandés, lleva pasaporte neerlandés y puede vivir y trabajar en cualquier lugar de la Unión Europea. Y sin embargo, Curazao no está en Europa, no pertenece a la UE y es gobernado día a día por personas que viven en la isla. La relación es una negociación permanente e irresuelta. Unos quieren independencia, otros quieren una integración más profunda. Porque ese arreglo constitucional proporciona algo que ninguna cantidad de dinero podría fabricar. Un conducto hacia los Países Bajos y hacia uno de los sistemas de desarrollo futbolístico más sofisticados de la Tierra. La migración Curazao es un país que existe, en parte, gracias a las personas que lo abandonaron. La migración hacia los Países Bajos comenzó en serio en las décadas de 1960 y 1970, cuando los jóvenes fueron a buscar educación y oportunidades que la isla no podía ofrecer. Se aceleró durante el estancamiento económico de los años 80 y 90. Hoy se estima que entre 80.000 y 150.000 personas de ascendencia curazaleña viven en los Países Bajos, una cifra que iguala y, según algunos cálculos, supera la población de la propia isla. Durante décadas, este conducto drenó talento de la isla. Los mejores jóvenes futbolistas curazaleños crecieron en los Países Bajos. Ingresaron a academias holandesas, se desarrollaron dentro de la tradición holandesa que produjo a Cruyff, Gullit y Van Dijk, y, cuando eran lo suficientemente buenos, jugaron para las selecciones juveniles holandesas. Representar a Curazao no era una trayectoria profesional. Durante la mayor parte de la historia de la isla, era una idea tardía. La selección nacional,
Era una entidad insignificante. Esa es la parte que cambió. A partir de aproximadamente 2015, la Federación de Fútbol de Curazao identificar, contactar y reclutar de manera sistemática a jugadores de ascendencia curazaleña de las ligas profesionales holandesas y persuadirlos de representar a la isla de sus abuelos. La lógica era simple y desprovista de sentimentalismo. La isla sola nunca podría producir suficientes futbolistas de élite para competir internacionalmente. La apelación emocional fue cuidadosamente construida. Esto no es un movimiento de carrera, se les dijo a los jugadores. Es un regreso. Sus abuelos vinieron de esta isla. La bandera en su pecho es la bandera de la familia. Algunos rechazaron, otros aceptaron. Y a lo largo de varios años, una masa crítica de futbolistas formados en Holanda, curtidos profesionalmente, eligieron Curazao, jugadores que habían aparecido en la Premier League, la Eredivisie y el Championship inglés, hombres que solo habían visto la bandera de la isla en la pared de un pariente. El resultado fue una selección nacional que era, en esencia, una fusión holandesa-caribeña, la inteligencia táctica del sistema holandés, la potencia física y el flair caribeño, y esa extraña e irreemplazable motivación de jugar por una bandera que a casi nadie más en el mundo le importaba, e importarle por completo. Esa convergencia es lo que llevó a Curazao a través de la clasificación y al escenario más grande del mundo, pero también plantea la pregunta más profunda que la isla ahora enfrenta, la que el fútbol ha hecho imposible de ignorar. ¿Quién exactamente es curazaleño? Un chico nacido en Rotterdam, criado en neerlandés, formado en academias holandesas, que se pone una camiseta azul y llora con un himno que aprendió de adulto. ¿Es él la isla o es la nostalgia de la isla por sí misma hecha carne? La respuesta, como todo aquí, es ambas cosas a la vez. La naturaleza. El mundo natural de Curazao es, como todo lo demás en la isla, fácil de subestimar e imposible de olvidar una vez que se ha visto. En tierra, es austero y extraño. La aridez que hace que la isla se vea marrón desde el aire no es una deficiencia. Es la característica definitoria de un bioma más cercano, ecológicamente, a los bosques espinosos del noreste de Brasil que a los trópicos lluviosos que la mayoría asocia con el Caribe. La vegetación es escasa, adaptada e inesperadamente diversa, con cientos de especies de plantas, un número significativo de ellas endémicas. El Christoffelpark, en el noroeste, es el área protegida más grande de la isla. Abarca el Christoffelberg, el punto más alto a 372 metros, y alberga al venado cola blanca de Curazao, antaño casi extinto, ahora lentamente recuperado mediante cuidadosos programas de conservación, junto con la lechuza común, la lagartija cola de látigo azul y el trupial, el llamativo pájaro cantor negro y naranja que sirve como una especie de emblema nacional. Pero es el mar lo que verdaderamente define el lugar. Los arrecifes costeros que bordean gran parte de la costa sur se encuentran entre los más accesibles y saludables del Caribe. No porque los isleños hayan sido guardianes perfectos, sino porque los mismos vientos alisios que azotan los árboles mantienen estable la temperatura del agua, y porque la relativamente baja presión humana ha permitido que los arrecifes se recuperen de daños pasados. El bosque de hongos, una serie de estructuras coralinas con forma de hongos gigantes, es uno de los sitios de buceo más fotografiados de la región. El Superior Producer, un barco de carga que se hundió en 1977, descansa erguido a unos 30 metros de profundidad y atrae buceadores de todo el mundo.
A lo largo del borde occidental de la isla, el arrecife cae en paredes verticales que se sumergen en el azul profundo, creando condiciones para encuentros con tortugas y especies pelágicas más grandes que cruzan las aguas abiertas más allá del borde del arrecife. Las tortugas marinas de Curazao merecen mención específica. 4 especies frecuentan las aguas y playas de la isla: la tortuga verde, la carey, la caguama y, con menor frecuencia, la laúd. Organizaciones de conservación han pasado décadas protegiendo sitios de anidación, monitoreando poblaciones y enseñando tanto a residentes como a visitantes a valorar estos animales como algo que proteger en vez de tomar. El clima es consistentemente cálido y consistentemente ventoso. Las temperaturas oscilan entre poco más de 20 grados Celsius en las noches más frescas y poco más de 30 en los días más cálidos. Pero el viento alisio mantiene la sensación térmica muy por debajo de la temperatura real. Por eso, caminar por Willemstad en un día de 30 grados se siente cómodo en vez de opresivo. Las lluvias son escasas y se concentran en ráfagas cortas e intensas entre octubre y febrero. Y la posición fuera del cinturón de huracanes, el mismo hecho que moldeó la arquitectura y la economía, también significa que los arrecifes se libran de la devastación periódica que aplana ecosistemas marinos en otros lugares. La geografía que dificultó la vida en la isla es, una vez más, la misma geografía que le permitió perdurar. La ciudad. Si el puerto explica por qué Curazao importó, Willemstad explica cómo esa historia sigue viva. Esta no es una de esas capitales caribeñas que se sienten accidentales. Un lugar que simplemente creció porque la gente no tenía a dónde ir. Willemstad se siente deliberado. Fue construido para el comercio, para los barcos, para el imperio, para el negocio, y luego, a lo largo de siglos, se convirtió en algo más cálido, más extraño y más humano de lo que cualquier plano colonial podría haber previsto. La ciudad se envuelve alrededor del puerto en capas. Punda, el viejo núcleo fortificado. Otrobanda, literalmente el otro lado, que creció al otro lado del agua. Charlú, antaño grandioso y repleto de comerciantes. Y los barrios más allá, donde ahora late el verdadero pulso de la vida cotidiana. Lo primero que nota la mayoría de la gente es el color. Las fachadas estrechas a lo largo del malecón lucen casi teatrales. Hileras de edificios de estilo holandés pintados en naranjas, azules, amarillos y rosas tan vívidos que parecen diseñados para postales y no para la vida ordinaria. Pero la belleza no es cosmética. Nace de esa extraña fusión que define a toda la isla. La forma urbana europea, adaptada a la luz caribeña, al calor caribeño y al ritmo caribeño. Willemstad no parece Ámsterdam trasplantado a los trópicos. Parece algo nuevo, nacido de ese encuentro. Y el puerto nunca es simplemente un telón de fondo. Es el principio organizador de la ciudad. El famoso puente flotante de pontones, Reina Emma, se abre para los barcos que pasan, recordándole a todos que la ciudad todavía pertenece a la lógica marítima antes que al turismo. Petroleros, barcos pesqueros, yates, buques de carga, cruceros, todos pasan por la misma agua que una vez transportó barcos de esclavos y flotas mercantes. En Curazao, la historia no se sienta en los museos, pasa por el centro de la ciudad. Pero lo que hace importante a Willemstad para los curazaleños no es solo la arquitectura o el patrimonio, es la función. Es donde la gente trabaja, estudia, comercia, discute de política, va a los tribunales, toma autobuses, abre tiendas y construye vidas ordinarias. Y eso importa.
porque Curazao a menudo se fotografía como si solo fuera pintoresco. Willemstad recuerda que esta isla no es una postal, es un lugar vivido. La cultura. Si quieren entender a Curazao más allá de su costa y su historia, hay que prestar atención a cómo celebra, cómo cocina y cómo suena. La cultura de la isla está construida a partir de la mezcla, pero no se siente confusa, se siente segura de sí misma. Ritmos africanos, instituciones holandesas, proximidad latinoamericana, memoria sefardí, informalidad caribeña, todo existe a la vez, y de algún modo, el resultado no es fragmentación, sino estilo. Curazao tiene ese raro tipo de cultura que se siente al mismo tiempo estratificada y segura de sí misma, como si hubiera tenido siglos para decidir que ya no necesita explicarse ante nadie. Esa seguridad se escucha primero en la música. La música curazaleña lleva la historia de la isla dentro de sí, la herencia africana, la energía del carnaval, los ritmos callejeros, los tambores, los metales, las tradiciones de danza que alguna vez fueron desestimadas como demasiado locales o demasiado negras y que luego fueron reivindicadas como orgullo nacional. La tumba, especialmente durante la temporada de carnaval, se convierte en algo más que música, se convierte en una especie de latido público. La isla sabe celebrar en voz alta, colectivamente y sin disculpas. Eso importa en un lugar cuya historia contiene tanto sufrimiento. La misma historia se prueba en la comida. La cocina curazaleña es la comida de una isla que aprendió a crear riqueza a partir de medios limitados y herencia mixta. El quesillena, el famoso plato de queso relleno, es quizá el mejor símbolo de esa creatividad. Algo nacido del comercio colonial y la improvisación doméstica, convertido con el tiempo en una firma nacional. La comida no es delicada, es práctica, sabrosa, comunal. El tipo de cocina moldeada por familias y no por restaurantes. Y debajo de todo esto hay algo aún más importante: la cultura de la vida social. Curazao es un lugar donde la gente todavía se reúne, todavía se demora, todavía conversa largamente, todavía trata a la familia como infraestructura y no como sentimiento. Cumpleaños, eventos de la iglesia, días de playa, reuniones de vecinos, desfiles de carnaval, largas comidas dominicales. Estos no son detalles secundarios. Son parte de cómo la isla se mantiene unida. En un lugar pequeño, la cultura no es un accesorio de la vida, es una de las principales formas en que la vida sigue siendo tolerable, memorable y digna de ser defendida. La tensión Curazao es un país que no ha resuelto varias de sus preguntas más fundamentales, y la Copa del Mundo tampoco las ha resuelto. Si acaso, las ha puesto bajo una luz más intensa. La economía es la más inmediata. La riqueza de Curazao se construyó, en la era moderna, sobre la refinería de petróleo Isla. Durante la mayor parte del siglo XX, el motor de la economía industrial de la isla, que procesaba crudo venezolano y empleaba a miles de personas. Ese motor ha estado fallando durante años, operando a una fracción de su capacidad desde la crisis petrolera venezolana, dejando tras de sí una carga ambiental y un vacío económico. Lo que queda se apoya fuertemente en el turismo, en los servicios financieros y en lo que pasa por el puerto, una base económica estrecha, dependiente del exterior y vulnerable a eventos que ocurren lejos de la isla misma. El sector público es grande en relación con el privado. La población envejece lentamente y los jóvenes siguen marchándose a los Países Bajos, donde las oportunidades son más abundantes. En una fuga de cerebros
que el progreso de la isla nunca ha logrado revertir del todo. La diáspora que produjo al equipo de fútbol es la misma diáspora que drena a la isla de su juventud. Esta es la paradoja central del Curazao contemporáneo. El conducto hacia los Países Bajos da a la selección nacional sus jugadores y al país sus remesas y su conexión europea. Pero también se lleva, generación tras generación, a los ambiciosos y los talentosos que de otro modo podrían construir un futuro doméstico. La victoria futbolística fue lograda, en gran parte, por hombres que la isla había efectivamente exportado. Hay algo a la vez triunfal y melancólico en eso. Un país celebrando, en el escenario mundial, el éxito de los hijos que no pudo retener. La relación con los Países Bajos es la otra tensión permanente. El arreglo del reino proporciona beneficios reales, ciudadanía europea, acceso a instituciones holandesas, apoyo fiscal en tiempos difíciles. Pero también crea una dependencia que muchos curazaleños encuentran incómoda. El gobierno holandés ha condicionado, en varios momentos, su apoyo financiero a exigencias que en la isla se han vivido como injerencia. El debate sobre la independencia sube, cobra impulso y decae en ciclos medidos en décadas. La Copa del Mundo no lo resolverá, pero puede cambiar sus términos. Un país pequeño que acaba de demostrar que puede competir en el escenario deportivo más grande del mundo, se presenta de manera diferente en cualquier negociación sobre su propio futuro. Y luego está la pregunta que el fútbol ha hecho más visible, la pregunta de la identidad misma. Los jugadores que salieron al campo son, en muchos casos, más holandeses que curazaleños por su crianza. Crecieron hablando neerlandés, educados en escuelas holandesas, formados por la tradición táctica holandesa, y sin embargo, con la camiseta azul, son curazaleños. El peso emocional de esa transformación, de un chico holandés con una abuela curazaleña a un internacional curazaleño ante una audiencia global, es algo que los propios jugadores aún están procesando, y la isla lo procesa junto con ellos. ¿Qué significa la pertenencia nacional cuando tanta parte de la nación vive y fue creada en otro lugar? Curazao no tiene una respuesta limpia, solo tiene la práctica vivida, cotidiana, de sostener la contradicción sin dejarse desgarrar por ella. El desafío ambiental es el más silencioso, pero quizá el más permanente. Ninguna de estas amenazas es exclusiva de Curazao, pero para una isla pequeña con recursos limitados y sin respaldo continental, cada una tiene un peso particular. Ninguna de estas tensiones es insuperable, ninguna será resuelta por el fútbol, pero la clasificación le dio a la isla algo que ningún plan económico ni ninguna negociación constitucional podría haber proporcionado. Una experiencia emocional compartida que recordó a cada persona en la isla y a cada curazaleño en la diáspora que pertenecen a algo real, algo en lo que vale la pena invertir y algo que el resto del mundo finalmente está empezando a notar. La reflexión. A la mañana siguiente de la clasificación, el sol salió sobre Willemstad y el viento alisio ya soplaba, como siempre sopla, desde el este. Las calles aún estaban cubiertas con los restos de la celebración. El puente Reina Emma, el puente flotante de pontones que se abre a través del Sint Anna-Bay, había dejado de abrirse durante la noche porque había demasiada gente sobre él. Demasiadas banderas, demasiado ruido como para interrumpirlo. Ahora se abría de nuevo para dejar pasar un buque de carga de Rotterdam hacia el interior del puerto, y los peatones que cruzaron después caminaban un poco más despacio de lo habitual, contemplando las casas de colores de punta reflejadas en el agua quieta de la mañana y las pequeñas embarcaciones pesqueras venezolanas atadas al muelle donde los pescadores venden su captura.
En una pared cerca del fuerte Reef, alguien había pintado con aerosol 3 palabras en papiamento durante la noche: nos allega, hemos llegado. Y las banderas en el centro no eran solo curazaleñas. Había banderas del Reino de los Países Bajos, banderas de la Unión Europea, banderas de Venezuela en el mercado, donde desembarcan los pescadores. La identidad de la isla, exhibida sin contradicción, múltiple, estratificada y unida no por una sola narrativa, sino por la decisión compartida de mantenerse unidos. Esa decisión es lo más profundo que la isla ha creado. Más profunda que el puerto, más antigua que la refinería, más duradera que cualquier gobierno. Es la elección diaria, repetida a lo largo de siglos, de un pueblo ensamblado desde todas partes, de ser un solo pueblo de todas formas. Esa es la verdad sobre cómo una isla pequeña llega a la Copa del Mundo. No sucede por una sola campaña clasificatoria o una sola generación dorada de jugadores. Sucede gracias a una geografía que le dio a la isla permanencia, un puerto profundo y libertad frente a las tormentas. Gracias a una historia que, a partir de una brutalidad indecible, produjo un pueblo genuinamente nuevo y un idioma genuinamente nuevo. Gracias a una migración que dispersó a los curazaleños a través del Atlántico y luego, improbablemente, trajo a sus nietos de vuelta a casa con camisetas azules. Gracias a 10.000 mañanas ordinarias en canchas imperfectas, en un lugar que no tiene los recursos de los sistemas que producen a los mejores jugadores del mundo, pero que tiene algo que esos sistemas no pueden fabricar: la motivación irracional e irreemplazable de jugar por una bandera que a casi nadie más en el mundo le importa, e importarle por completo. Curazao no es un destino, aunque lo es. No es un vestigio colonial, aunque lleva esa historia. No es una marca turística, aunque el mundo está empezando a descubrirlo de esa manera. Es un lugar donde vive gente, y un lugar mucho más grande, extendido a través de un océano, donde personas que vinieron de aquí siguen siendo quienes son,